los champurrias, todas las naciones que conviven en el territorio actualmente chileno, cómo hacemos alianzas con los pueblos originarios para el logro de la plurinacionalidad, ¿no? Cómo hacemos que los pueblos hablen por sí mismos, y en este sentido, cómo nosotros podemos colaborar aprendiendo lenguas, ¿no? ¿Por qué debiésemos aprender lenguas? ¿Por qué los sobrinos, los hijos de este barrio debiesen aprender mapudungún? ¿Cierto? ¿Por qué tiene sentido hablar mapudungún en la ciudad para cualquiera, ¿no? Eh, entonces nos parecía que era la persona que con mayor propiedad podía hablarnos desde el mundo mapuche de la lengua y del aprendizaje de la lengua, particularmente en el sistema formal, pero también en el informal, que nos hablara, ¿no?, de esa experiencia y cómo ella ve eh, el aprendizaje y la enseñanza en la ciudad del Mapudungun en particular. Así que muchas gracias, Elisa, por estar aquí en este día tan importante, ¿no?, de Buñuel Tripantu desde esta noche, ¿no? Gracias. Micrófono. Muy bien. Felei. Mari Compuche. Mari pu cachipache. Mari pu champurria. Mari pu lamien, pu ñaña, pu chaqueche, pu pichiqueche, huachequeche, y chocomta, el cotulelo te fachi zumun. Vei mañuman, rume mañuman, te fachi mañelen. Vei inchinta renuntu ni in mapudungun, vei mu cheuchirme, al cotuleche, vei modunwain, vei muta inche dumupen, feula. Yo les saludo en mi lengua a todos ustedes, a los lamien, a las ñañas, a los que se reconocen más chilenos y los que se reconocen champurria, también a nuestros hermanos de pueblo originario, los ancianos, los niños, los profesores, todos, ¿no? Qué bonita esta iniciativa a la cual me invitan a hablar sobre el mapudungún en la Guarría, y sobre todo también porque nos tenemos que llenar de mucha energía, y viene el tiempo de la naturaleza también a regalarnos nuevas energías, y con esas nuevas energías, bueno, vamos a alcanzar lo que soñamos, lo que buscamos, vamos a enfrentar el virus y todo eso. Entonces, muchas gracias a la escuela barrial de este barrio República, a Jimena Sepúlveda, porque siempre ha sido constante en mantener los vínculos, en invitarme a los eventos que tienen, y en realidad a mí me interesa mucho poder conversar también con la gente, porque necesitamos hablar muchas cosas para aclarar tanto prejuicio que hay sobre lo indígena y estas malas relaciones, ¿no? Entonces me voy a hablar del mapudungún en la Guarría, y yo pensaba el Guarría Zungun, porque mapudungún es la lengua de la tierra. ¿Y qué pasaría con el mapudungún en la Guarría? Guarría Zungun, esa es una manera de nombrar. Pero el tema que ustedes me ponen es, ¿qué es el sentido, no? O sea, el sentido que tiene hablar el mapudungún. Entonces yo me pregunto, ¿qué es el sentido? ¿Qué es el sentido? ¿Cuándo algo tiene sentido? Y la manera de responder esto, cuando algo tiene sentido, lo voy a hacer desde mi posición como quimelfe, profesora, como investigadora, como mapuche, desde el paradigma de la cual yo también trabajo y me adscribo, que es desde la mirada intercultural, y también desde la resistencia lingüística cultural y la militancia en el idioma. Yo vengo de una historia muy larga de defensa, de enseñanza y recuperación del idioma, y una historia que todavía no culmina, y que va paso a paso desde todas las generaciones la verdad parece que yo nací marcada por mi idioma, entonces no puedo decir desde cuándo empecé, tal vez he empezado desde muy chica, pero no ha sido un trabajo mío solamente, ha sido el trabajo de mis padres, el trabajo de mis abuelas, de mis tías, de mis tíos, y que me heredaron esta riqueza cultural y lingüística, donde yo me pude edificar
y desde donde yo hoy día me paro en el mundo. Desde esa riqueza cultural y lingüística puedo hablar. Si no tuviera esto, no sé de qué hablaría en realidad. Y eso, fíjense que es tan importante para la construcción del ser y de tantos niños mapuche e indígenas que tienen la misma riqueza y que se le ha aminorado, se le ha inferiorizado su riqueza y han hecho lo contrario de dar la vuelta a sus raíces para tratar de blanquearse, y creo que eso es lo peor. Entonces, para entrar al tema, les voy a contar, yo por ejemplo hago clases de Mapudungun acá en la ciudad, y también tengo un grupo de personas hablantes de Mapudungun que van a mi clase los días sábados en la escuela de idioma, que es una escuela, una iniciativa levantada por las organizaciones sociales de la región metropolitana, y se enseña quechua, aymara, arapanui, mapudungun, construcción de instrumentos musicales y todo eso. Y a mi curso va gente que habla, y va porque no tiene lugar donde hablar. Entonces, hemos hecho un trabajo para la recuperación de la oralidad bastante intenso, y en una vez uno de mis lamien me construyó un epeo. El epeo es un cuento, es un relato oral de la tradición que te enseña cómo los seres humanos valoramos la naturaleza y cómo los seres humanos nos hermanamos con la naturaleza. Y eso tiene un escenario territorial. Pero ¿qué pasa cuando mis alumnos son hablantes y están acá en la ciudad? ¿Cómo se cultiva ese escenario territorial, valórico con la naturaleza? Entonces, en la mía, José Segundo Zurita, él me llevó un cuento sobre un EPU que él construyó acá sobre un cedrón. Entonces, ese EPU relata de dos amigas de un matrimonio que vivía en la ciudad ya muchos años y que fueron a visitar un invernadero, y allá encontraron un cedrón muy bonito, y ya saben, el cedrón da la hoja para el mate, entonces con mucho cariño trajeron el cedrón a su casa. En la casa no hay tierra, acá los espacios son muy escasos, entonces plantaron el cedrón en un macetero, y ahí tenían su cedrón. Creció tanto el cedrón que luego había una vecina que siempre venía a buscar cedrón, la amiga de la dueña de casa, y se llevaba la hojita, pero cuando creció tanto ya no había espacio donde podía colocar este cedrón, y la amiga que venía a buscar la hojita se llevó, le dijeron, bueno, tú tienes espacio, tú podrías ponerlo en tu patio, y ya se lo llevó. Y se lo llevó al patio, lo puso al patio, pero con el tiempo y los años, bueno, el cedrón siguió verde, dando la hojita, primera dueña iba a buscar hojita, y tenían una relación muy linda con ese cedrón, hasta que en la segunda casa, los dueños tuvieron que arreglar la cerca de la casa, y el cedrón estaba ahí, y hubo que sacar el cedrón. En eso estaba la dueña, la segunda dueña, cuando llegó la primera dueña, le dice, ¿qué te pasa entonces con el cedrón? ¿Qué va a pasar? Entonces, no sé, le dice, bueno, pero me lo llevo. Entonces la primera dueña recupera su cedrón, lo lleva a la casa, y como en la casa no hay patio, ella lo pone y lo planta en la calle, en el espacio de la calle. Y ahí le hace al cedrón su yeyipún, su rogativa, le dice, te cambio de lugar, qué bueno que has vuelto a tu casa original, quiero que aquí te establezca, que crezcas tan verde como lo hiciste la primera vez, como cuando lo hiciste en la segunda casa, nosotros siempre te vamos a necesitar. Y ahí ella siempre esta relación con su cedrón, y el cedrón creció afuera, y afuera, bueno, la gente que quería sacaba su hojita, y ese cedrón hoy día da hierbitas para los vecinos, ya no solo de estas dos familias, sino que el resto de los vecinos que se relaciona con ese cedrón de manera amigable, con cariño y todo. Y hay que hablarle a la planta para que siga creciendo, ¿no? Entonces ese es el epeo que la mía me llevó, y la verdad que a mí me hizo mucho sentido, porque si nosotros hablamos del desarrollo de la cultura en condiciones que hoy día no son las mismas condiciones de nuestros antepasados, cuando pudieron pensar la filosofía del pueblo, cuando pudieron pensar mucho más desarrollada todo el Quimer,
Hoy día tenemos espacios territoriales muy restringidos. Lo importante es de que dentro de esos espacios el ser humano mapuche sigue, y ese ser humano mapuche es tan digno como el ser humano mapuche que vive ya con un poco más de tierra, y ese ser humano con su idioma todavía sigue pensando y creando. No tenemos tierra acá en la ciudad, pero hay amor. No tenemos el espacio natural, pero tenemos la palabra, tenemos el quimón, tenemos el contenido. Y con ese contenido que tenemos podemos seguir armando, desarrollando nuestra cultura acá. Entonces, dicho eso, algunos datos de la realidad. Como saben ustedes, los mapuches acá en Chile somos los pueblos indígenas, de acuerdo al censo 2017, somos 2.185.792 personas habitantes. Somos el 12,8% de la población chilena. Y de ese 12% de la población chilena, 1.745.147, el 9,9% somos los mapuches, la población más grande. De esa población de 1.700.000 mapuches, fíjense que acá en la región metropolitana vivimos 614.881 habitantes indígenas. Esta cifra de 600.000 y tanto es mayor que la de 300.000 que está viviendo la Araucanía. O sea, la población migrante, indígena y mapuche es tan alta que hoy día acá en Santiago se concentra un porcentaje enorme de mapuche. Y frente a este dato de la realidad es que tenemos el otro dato de la política lingüística y de la política indígena, que en este país sigue siendo una política para sectores rurales, no para sectores mapuche, indígenas que ya viven en la urbanidad. O sea, nosotros llegamos a la ciudad para buscar trabajo, pero tenemos que adoptar la lengua, la cultura de esa ciudad para poder tener trabajo acá. Y la verdad es que hay una brecha en cuanto al reconocimiento de los derechos de los migrantes indígenas enorme acá en la ciudad, porque la política sigue siendo una política ruralista para un contexto distinto. Y bueno, esto se expresa específicamente en el decreto para enseñar las lenguas indígenas, y que lo determinó en 1993 la ley indígena, de que se va a hacer educación intercultural en sectores donde la población indígena sea mayoritaria, sea con una población considerable, y que después eso, el año 2008, terminó legitimándose donde exista el 20% de presencia indígena en la sala de clase. Pese a que tenemos estos 600.000 y tantos mapuches acá en la región metropolitana, no hay ninguna sala de clase, creo que hay una sola en La Pintana, donde nosotros cumplimos con ese 20%. Entonces, el resto no tiene un apoyo para aprender lo que son sus lenguas originarias, practicarla y todo. Entonces, ahora me voy al plano como profesora de idioma e investigadora. Yo soy una convencida de que las lenguas sirven para el desarrollo de la condición del ser humano y que tiene enormes ventajas pedagógicas. Yo soy fruto de esas grandes ventajas pedagógicas. Nací en un hogar bilingüe y finalmente me interesó mucho por la misma sensibilidad lingüística, terminé siendo profesora de inglés, y el inglés me ha servido mucho para poder especializarme en el tema del estudio de la lingüística. Y si yo tuviera más tiempo, podría aprender más lengua, porque tengo un sistema ya que me permite esta inteligibilidad de lo que son los sistemas lingüísticos, y eso lo tienen los bilingües. Los monolingües no lo tienen, porque un monolingüe se siente muy afectado frente a otra lengua y no hace esta racionalización de que hace un bilingüe. O sea, un bilingüe escucha un idioma y dice, bueno, ese sonido está en mi lengua, esta manera está en mi lengua, y luego ya se da cuenta que tiene un camino andado para aprender otras lenguas. Entonces, redunda en ventajas pedagógicas el ser bilingüe,
redunda en lo que es el desarrollo del lenguaje, y los seres humanos somos lenguaje. Eso es lo más grande que tenemos, somos lenguaje. Mientras más lenguaje desarrollamos los seres humanos, mayor posibilidad tenemos de desarrollar nuestra capacidad intelectiva, mayor posibilidad tenemos de desarrollar habilidades interculturales y valores y de comprensión del otro. Entonces, en ese sentido, yo siempre le digo al resto de los chilenos, no se perdieron la oportunidad de ser un país bilingüe, aún es tiempo, porque todavía puede ser, porque en Chile se enseñó a menospreciar las lenguas que estaban presentes acá, y esas lenguas eran lenguas indígenas. Pero ese menosprecio también ha caído muy fuerte, yo creo, ha costado mucho que los estudiantes se inclinen por el aprendizaje del inglés, y el aprendizaje del inglés aquí en Chile es muy malo, se aprende muy poco en la enseñanza, sobre la enseñanza del inglés, y eso hubiera sido distinto si las personas ya tuvieran una valoración más grande del idioma. Bueno, las ventajas en cuanto a las relaciones interculturales, ya les decía, o sea, aprender un idioma implica también conocer la cultura del otro, entender la cultura del otro y acercarse con sentido frente al otro. Si tú no sabes el idioma, no tienes ese sentido de acercarte al otro, sino que tú te acercas desde tu monoculturalidad, desde tu monolingüismo. Entonces, y eso es lo que genera una cierta, esta relación que tenemos hoy día entre una cultura dominante. ¿Hay algún problema, parece, no? ¿O ya? Bien, creo que hay un micrófono abierto. Entonces, desde esa relación estamos hablando, respecto a de las lenguas, estamos hablando en la situación en que hay lenguas, una lengua dominante, y hay lenguas que han sido inferiorizadas, y en este caso son las lenguas indígenas. Esa inferiorización es una cuestión social y política. La historia de colonización, la historia de desarraigo de los pueblos originarios, producto de todo lo que fue la conquista y colonización, también ha caído en la lengua. Y se arrastra ahí ese menosprecio hacia la cultura, hacia los pueblos y hacia la lengua, y eso es una situación de diglosia en que nos encontramos, pero esta es una situación meramente social. No es que las lenguas indígenas sean menos que las lenguas del español, del inglés o las lenguas estándares, o sea, son exactamente lo mismo, tienen el mismo sentido, que es la comunicación del ser humano, y todas las lenguas cumplen con esa condición, no todas sirven para comunicar. Entonces hay un problema de fondo que es político y que es de poder. Del quienes ejercen el poder determinan e indican la lengua que tienen que usar el resto de las personas, que en este caso los pueblos indígenas, que quedamos en una condición de inferioridad por la misma cuestión política. Desde la mirada intercultural, y desde ya entrando a la cuestión más de lo ético-político, las brechas son impresionantes en cuanto al estudiantado, en cuanto a los pueblos indígenas en Chile y la sociedad chilena en general. Yo voy a poner acá un ejemplo, ahora con los programas de integración, que yo creo que ustedes lo conocen, que es son programas se creó la ley de integración para poder hacer inclusivo la educación a todas las personas que tenían problemas de aprendizaje, de necesidades educativas especiales. La ley la creó la expresidenta Michelle Bachelet, y se crea un decreto para determinar quiénes estaban en condiciones de integración, de entrar en condiciones de integración. El problema es que todo esto ha terminado, para los pueblos indígenas, ha sido una política más una política más que está determinando el tema del lenguaje y la comunicación para los indígenas, sin reconocer su condición
de herederos de un cierto bilingüismo, herederos de un sistema fonético de otro más rico que solamente del español. Entonces, con este programa de integración hay muchos indígenas que están dentro de los programas de integración. La población escolar el año 2018, toda la población escolar de primero a octavo año es de 3.582.351, y eso incluyendo indígena y no indígena. De esa población, de ese total, la población indígena es del año 2018, todos los indígenas alcanza a 233.925. Esa es la población escolar el año 2018. Y de esta población, de 233.000 indígenas, 197.961 son mapuche. O sea, siempre es la mayoría. Sin embargo, lo que pasa, los que están identificados con necesidades educativas especiales en la población no indígena son el 10%, equivale a 324.784 alumnos. En el caso de los alumnos no, y eso equivale al 10%. En el caso de todo lo que se reconoce en etnia, todo lo de distintos pueblos originarios, se identifican 39.345 alumnos con necesidades educativas especiales. Eso es el 17%. O sea, los chilenos no indígenas, un 10%. Chilenos indígenas de diferentes pueblos, 17% con necesidad educativa especial. Y mapuche, 35.028 estudiantes con necesidad educativa especial, el 18%. O sea, aquí hay un problema, porque no puede ser, tenemos nosotros 10% de la población chilena no indígena con necesidades educativas especiales y casi un 20% de mapuche con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué está categorizando la ley como alumnos con necesidades educativas especiales? Entonces, hay una situación ahí, una brecha enorme. Entonces, revisando nosotros el tema del decreto, de la situación que determina las necesidades educativas especiales, que es el decreto 170, la verdad lo que hace este decreto no permite la presencia de estudiantes bilingües o que se encuentren en la adquisición de una segunda lengua como niños normales o como niños diversos. O sea, si un niño presenta sonidos distintos al español, es catalogado como un niño que tiene necesidades educativas especiales, por lo tanto tiene que ir a la escuela de lenguaje y le van a corregir, qué sé yo, la la ch, la sonidos que son propios. Entonces ellos están siendo alumnos vistos como alumnos que tienen dificultades de lenguaje y de aprendizaje. Entonces, el decreto, el artículo 33 del decreto, describe como criterio diagnóstico situaciones que también son parte de la condición de bilingüe de las personas. Por ejemplo, dice que una persona tiene problemas de lenguaje cuando tiene errores de producción de palabras, tiene incapacidad para utilizar los sonidos del habla en forma apropiada para su edad, un vocabulario muy limitado, cometer errores en tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases de longitud y complejidad propia del nivel evolutivo del niño y la niña. Si yo a ustedes les digo, dígame ngr, ¿cuántos de ustedes me diría la palabra ngr? ¿Se fijan? Porque tenemos 4 sonidos ahí, ninguno, tenemos 3 sonidos y ninguno está en el español. Ningún hablante de español lo puede decir. Y eso es lo que pasa, de que esos niños son diagnosticados como niños que tienen dificultades de lenguaje y son corregidos por estos programas los programas de integración. Entonces, lo que tenemos, los que nos queda de bilingüe en la escuela, en el LOF, en el territorio, están siendo corregidos. Y eso es un problema de fondo, que se están aplicando estas políticas eurocéntricas y nuevamente se está atacando de manera muy científica, diríamos, lo que queda de bilingüismo.
y no se está respetando esa condición bilingüe de nuestros niños. Ahora, en el tema más bien de lo epistémico, por ejemplo, ¿cuánto aporta una lengua indígena para comprender otras maneras de construir el conocimiento? Yo creo que todas las lenguas aportan a este ejercicio de reconocer de que la gama de posibilidades de construcción de saber, de ideas que hay sobre el mundo del desarrollo son tan grandes, son tan amplias, que no hay una sola que la que se tendría que imponer como lo hace la cultura y la cultura escolar. Si nosotros nos vamos hoy día mismo con el tema del Huiñol Chipanto, es Huiñol Chipanto. Por favor, no digan Huachipanto. Hay un tema entre el Huachipanto y Huiñol Chipanto, hay una diferencia semántica, cultural, profunda, porque Huiñol Chipanto está definido y define el tiempo cíclico, es el retorno del año, o el tiempo cíclico. Y Huachipanto es el tiempo lineal, el año nuevo. El tiempo cíclico es el tiempo, responde a la concepción del tiempo de las naciones originarias, de los pueblos originarios, en este caso particular de los mapuches. Y el Huachipanto, bueno, esta concepción lineal que va del pasado al futuro, donde lo nuevo es lo que se incorpora y el pasado queda atrás. En un tiempo cíclico, el tiempo puede volver, podemos volver a las mismas situaciones anteriores. Y eso se ve con la naturaleza. ¿Y por qué no decirlo nosotros mismos en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos tenido que volver a esas situaciones pendientes que dejamos en el pasado? O sea, opera una visión filosófica, pero también la psicología del ser humano también se maneja de acuerdo a una cuestión muy saludable a cómo nosotros entendemos también los pasados de nosotros. Entonces, un tiempo cíclico mapuche está determinado por el calendario de la naturaleza y se inicia hoy día la noche, que es el solsticio de invierno, y se inicia con el solsticio de invierno porque a partir de mañana el día empieza a ser poquito a poco más largo que los anteriores de hoy día hacia atrás. En Mapudungun y en la oralidad y la metáfora que usaron nuestros antepasados para explicar eso es Quiñe Checanalca Huñotukei Antu. Quiñe Checanalca Huñotukei Antu. Y el verbo que usan ahí es huñó, volver. Y de ahí viene Huiñol Chipan, de esa metáfora antigua. Entonces, todos los mapuches que me están escuchando vuelvan a la metáfora antigua de su antepasado para comprender y hacer este ejercicio de entender de que además tenemos una concepción de tiempo diferente al tiempo occidental. Entonces, eso sería fabuloso que cada niño en la escuela lo pudiera entender, porque estamos en el sur del mundo, estamos en la tierra mapuche, donde el ser humano se conecta con la naturaleza, y todos necesitamos conectarnos con los ríos, con las estrellas. La cultura occidental, la cultura eurocéntrica le ha dado la espalda a la naturaleza, y eso ha significado enfermedades y sacrificios enormes para todas nuestras generaciones. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros nietos para el futuro si estamos secando los ríos, si estamos destruyendo la montaña? Entonces, no le estamos heredando vida, y necesitamos una cultura que herencie la vida, y en ese sentido, la concepción epistémica, la episteme de los pueblos originarios puede contribuir sustantivamente a este reencuentro con la naturaleza y con el ser humano. Quiero también tomar aquí una referencia que acabo de verla en el Twitter de un lamien que se llama, se reconoce en el Twitter como Guayquil Gualmapo. Él relata hoy día que pasó a comprar, comillas, dice, pasé a comprar a un almacén y el señor que me atendía me dijo, hello, y yo le respondí, Mari Mari. A lo que él responde, no me digan nada sobre ese pueblo, eran todos flojos, iban al pueblo, matando a la gente y quedándose con todo el ganado. Eso fue lo que hoy le respondió ese hombre. Entonces él dice, y yo dije, wow, ¿cómo? ¿Dónde supo eso?
Entonces, ¿de dónde sacó esa información? Le dice. Y el hombre le dice, de los libros, pues, le dice. Entonces, ¿qué queremos? ¿Por qué es importante la presencia de las lenguas y las culturas en la escuela? Para evitar este tipo de ignorancia. Porque esto es pura ignorancia de donde brota el racismo. Si los chilenos supieran de que nosotros, por nuestra visión de mundo, no somos el pueblo guerrero que pintó Alonso de Ercilla, que a futuro, a veces cuando uno habla, incluso te dicen que uno está peleando, o sea, uno está hablando y dicen que uno está peleando, o sea, no, estamos usando las palabras con todo los respeto que se merece. Entonces, pero este tipo de historia que han enseñado los libros, que han enseñado historiadores con premios nacionales de literatura como Villalobos, por ejemplo, que niega la presencia nuestra, conducen a este tipo de desinformación, de ignorancia, y de ahí nace el racismo. Entonces, ¿por qué enseñar las lenguas? También es para combatir esa ignorancia y para combatir el racismo. Desde lo lingüístico, es tan importante para el pueblo mapuche recuperar su idioma, recuperar nuestro idioma. Tenemos nosotros como un 9% de personas bilingües a nivel del todo el pueblo mapuche, pero tenemos distintos niveles de bilingüismo, desde el niño que solo tiene a lo mejor el sonido ch y que puede decir chapi y chewa, hasta gente que lo está hablando y gente que lo está recuperando. Entonces, ¿qué hacemos? La gente, el mapuche, la gente indígena tiene el derecho a aprender la lengua de sus abuelos. Eso lo dice el artículo 30 de la Declaración de los Niños. Entonces, si hablamos de derechos, bueno, ahí hay un derecho importante. Desarrollarla, la podemos desarrollar, como este Lamien que me hace un EPEO acá en la ciudad, por ejemplo, pero desarrollarla también en los medios de comunicación, desarrollarla para hablar del COVID ahora, por ejemplo, de la pandemia. Hay tantos conceptos de nuestra cultura que nos pueden conducir a comprender la pandemia, y obviamente podemos nosotros aprenderla y podemos enseñársela a todos los que quieran aprender el mapudungún, la lengua indígena, porque esta lengua es una riqueza, no resta, no le va a causar daño a la mente, ni le va a restar a su inteligencia, ni a su condición de privilegio, le va a aumentar la condición humana y la condición bilingüe, la condición de valoración de la naturaleza. Y finalmente decirle, bueno, que yo desde la militancia lingüística, desde la resistencia, sigo lo que recomiendan nuestros mayores, que suelen señalar, dicen, Wichapram tuain mapudungun fil mapuple, que vamos a levantar el mapudungun en todas las tierras. También lo vamos a hacer en la ciudad, donde nosotros estemos, porque nosotros somos seres que tenemos derechos, que tenemos valores, que tenemos una manera de pensar y tenemos el derecho de continuar con esa forma de entender el mundo. Entonces, a modo de propuesta hacia adelante, es importante señalar algunos elementos que para nosotros son valiosos. Por ejemplo, es reconocer que las lenguas somos nosotros. Nosotros seres humanos somos las lenguas. Si nosotros seres humanos no estamos, no viven las lenguas. O sea que estamos nosotros los seres humanos quienes podemos recuperar la lengua, quienes podemos proyectar el bilingüismo, quienes podemos abrazar la pluralidad lingüística. Normalmente se comete el error y se dice de que esta lengua, han sido muy injustos con la cultura yagán, por ejemplo, y cuando hablan de la última hablante del yagán, es una manera muy peyorativa de referirse al pueblo yagán, porque sabemos que está la señora Cristina Calderón, pero detrás de ella hay una comunidad, detrás de ella están sus nietos, sus bisnietos están trabajando en la recuperación, y nosotros no podemos decir es la última que habla, porque los otros también están hablando. Entonces, desde esa mirada es fundamental que podamos nosotros, tanto como defender al hablante, defender al pueblo, porque el pueblo es el que contiene la lengua. La lengua no existe en una caja
qué sé yo, de cartón, existen los seres humanos. Un punto bien interesante también para nosotros es que es fundamental el recoger las palabras de nuestros mayores, y sobre todo ahora que estamos en una situación del COVID, preocupa la situación de los mayores indígenas, porque los mayores son los que tienen el conocimiento de los pueblos originarios, y muchos de ellos todavía no traspasan ese saber a la otra generación. ¿Qué pasa si el COVID se los lleva, por ejemplo? Necesitamos cuidar de manera particular a los ancianos, porque nuestra cultura los reconoce a ellos como los sabios que enseñan y traspasan el conocimiento. Entonces, hay una tarea importante que hacer respecto a los protocolos COVID, que ya vemos que la política está una política monocultural. No hay ninguna mesa de COVID integrada por pueblos indígenas, por ejemplo. Se ha llegado a una situación, un retroceso enorme en cuanto a política intercultural. Por otro lado, es importante el considerar las lenguas, porque nos permiten también proyectar el uso sostenible de los ecosistemas. Ese uso sostenible de los ecosistemas será posible en la lengua indígena. ¿Por qué? Porque ese uso sostenible está codificado en lengua indígena. En cada nombre de un territorio con nombre indígena, ahí hay un conocimiento profundo sobre la diversidad ecológica que eso tiene. Entonces, a través de la lengua podemos saber cuánta agua existía en ese lugar, cuál especie nativa estaba en ese lugar. Entonces, si queremos proyectar la sostenibilidad del planeta, podemos volver a esa lengua y a ese conocimiento para reforestar, para replanificar el uso del territorio. Hay mucho saber ahí que es necesario que lo miremos. Entonces, por otro lado, la reflexión lingüística que yo también le señalaba respecto al Mapudungun, respecto al Buñol Xipanto, por ejemplo, nos permite a nosotros decir, también tenemos filosofía, también existen filosofías indígenas. Los profesores de filosofía, es importante conocer a Sócrates, conocer a Platón, los orígenes de esa filosofía de Grecia, pero aquí también nosotros hicimos filosofía, y esa filosofía tiene un contexto, tiene un territorio, es un quimón territorial, contextual, comunitario, que enriquece, pues. Entonces, ahí la recuperación lingüística nos puede llevar a recuperar las filosofías contextualizadas en estos territorios del sur. Tenemos nosotros, bueno, como iniciativa urbanas que la practicamos nosotros también, los usos de Twitter en lengua indígena. Hay varias personas que hacemos Twitter, tuiteamos en lengua indígena, y también se pueden armar como grupos de WhatsApp entre nosotros, y también lo practicamos. De repente tenemos grupos de WhatsApp donde ahí nos podemos comunicar solo en lengua indígena, y estamos haciendo uso de la lengua, la estamos poniendo en práctica. Entonces eso es como una buena iniciativa para recuperar la práctica de los idiomas en nuevos contactos. Entonces, igual se puede avanzar mucho en lo que es la literatura, mucho en la música. Ahora, en estos días he estado viendo varios conciertos por Zoom sobre canto indígena, sobre música, y la verdad que eso te llena de diversidad y de otro quimón que es necesario, ¿no? Entonces, hay un lugar ahí a través de la literatura, y no es que vamos a promover solo la oralidad. Hay avance en la cuestión, en el paradigma de la oralitura, de las lenguas, de la literatura indígena, que lo han trabajado nuestros escritores y poetas, y han acuñado el concepto de oralitura para poner en la agenda una literatura que nace de la oralidad y que lleva a la escritura. Es una literatura enriquecida desde la oralidad a la palabra escrita.
referentes de eso, bueno, tenemos a muchos, dentro de eso tenemos también a Ericura Chihuahilaf en ese tema, en ese trabajo, y tenemos como 200 gente que hace entre canto, poesía y escritura, y que está usando la lengua para esa manera, ¿no?, de darle desarrollo. Entonces, estamos... Profesora, sí, no, más que, es que, más, no, muy agradecida, de verdad que personalmente abriendo un poco la reflexión y la forma de ver las cosas. Y quería agradecer porque tenemos mucha participación, tanto acá en el Zoom como también en el Facebook. Y también queríamos un poco abrir la palabra y también la conversación. Porque, por ejemplo, voy a empezar con el tema de Zoom, también pueden pedir palabra a las personas que están acá, como también hay personas en Facebook que les interesa como participar. En el caso del Zoom está Elisa, la Liana, que dice, ¿qué pasa, profesora, con la apropiación cultural? Dice, me gusta la idea de aprender más, pero igual me preocupa lo referente a la apropiación cultural y cómo se va a poder resolver o distinguir entre una cosa y la otra. Ayer estuve en un Zoom sobre Huiñol-Chipante y también me pusieron la misma pregunta, está la gente preocupada por el concepto. Este es un concepto que viene de los años 80 y fue acuñado por Bonfil Batalla en México. Él hablaba del control cultural. Él decía de que había una cultura que era expropiada y una cultura, hablaba de varias categorías y dentro de todas de ellas también hablaba de la apropiación cultural. Y la discusión que en los 80 realizaba Bonfil Batalla era que mientras existía el control cultural de parte de los propios, de los propios pueblos, en este caso los pueblos indígenas, era difícil pasar al tema de que otro se apropiara de tu cultura sin ejercer este control. O sea, la apropiación cultural, llegando ahora a los años 2000, desde los 80 a los 2000, y acá en Chile, por ejemplo, tenemos diferentes situaciones. Tenemos un contexto político que no garantiza ninguno de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a conocimiento. Conocimiento de los pueblos indígenas, y no hay ninguna ley que proteja los conocimientos de los pueblos indígenas. Entonces, como no tenemos leyes, está abierta la cultura, los saberes, para que los más avispados patenticen y le den también un uso privado y hay que ir por la academia. Pues si nosotros, por ejemplo, a nivel académico, escribimos un paper de nuestra cultura, lo hacemos con nuestro nombre, porque así lo exige CONICYT, porque así lo exige la universidad. Entonces, para evitar el tema de la apropiación cultural hay que avanzar en definir leyes que protejan el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y el carácter de ese conocimiento tradicional, que es colectivo, que es un conocimiento ancestral, ¿te fijas? Y eso es una necesidad que está presente. No es la situación de la apropiación cultural, la hemos visto a gente que usa tanto desde la vestimenta, la joyería, los conocimientos de la historia, de la literatura, y lo han hecho porque no hay una ley que le exija lo contrario. Esto también va de la mano con lo que es los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Yo he pensado, por ejemplo, y trabajando en la lengua mapudungún, me he encontrado con buenos ejemplos y malos ejemplos. Un buen ejemplo que me encontré y que fue realmente revolucionario para la época fue lo que dejó Violeta Parra, las grabaciones de canto mapuche del año 57-58 que dejó Violeta Parra para la posteridad. Ella no le puso nombre Violeta Parra, sino que dejó los nombres de los cantores, los lugares donde se encontraban esos cantores, de modo que de 50 años más tarde, al encontrar estos archivos, a mí me invitaron a participar, pudimos rastrear dónde estaban esos cantores, dónde estaba la familia de ellos.
Y ha sido muy interesante porque publicamos el libro, entregamos el libro a la gente, a la familia la cual nosotros logramos reconocer, pero hasta el momento todavía está llegando más familia, hijos de esos cantores, nietos de esos cantores que están tomando ese texto y que lo están llevando nuevamente a revitalizar, a revivir ese canto, a nuevamente volver a mirar. Entonces, eso lo logró ella 50 años atrás. Y Mire, los investigadores ahora no tienen la libertad que tuvo la Violeta Parra para eso, porque los investigadores de CONICYT se exige que se publique con nombre y todo. Y hay una cosa súper más de fondo, tiene que ver con la institucionalidad que pueda almacenar los acervos sobre las lenguas indígenas y los conocimientos y la historia. Nosotros requerimos de una institucionalidad pública que sea repositorio de todo lo que se ha investigado y se ha recogido en lengua, en canto, en poesía, y que sea manejado por los pueblos originarios, pueblos indígenas mapuche. Lo pensamos cuando planteamos el proyecto de ley de derechos lingüísticos, planteamos la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y una de las tareas que tendría que hacer este instituto es tener un repositorio con todas las voces de las lenguas indígenas para que quede disponible para el público indígena, para que podamos volver a esos datos, reinterpretación. Hoy día no lo tenemos, entonces si yo le pido a un antropólogo, a un sociólogo, un lingüista, y muchos lo han hecho con mi familia, con mi mamá, papá, y yo sé quiénes son. Entonces yo le puedo, oye, entrégame, me corresponde que me entregues ese archivo. Me lo pueden pasar a mí, pero que quede a público, no tenemos la instancia pública. Y hay un problema ahí de la falta de institucionalidad indígena para proyectar la conservación y el uso público de los archivos que son de nuestro pueblo. Mire, siguiendo un poquito también, hay otra pregunta, también con el concepto de revitalización que es de José Silva, que él plantea que dice, ¿qué lugar ocupa para usted la estandarización de la lengua para la revitalización del mapudungun? Fíjense que el concepto de revitalización, ahora yo estuve en febrero en México, en un evento de alto nivel se le llamó, que era para evaluar el Año Internacional de la Lengua, que fue el año pasado, el 2019, y para proyectar la experiencia para el decenio. Desde el 22 al 32 hay un decenio para las lenguas indígenas. Así que tenemos 10 años para avanzar en lo que es la refuncionalización de las lenguas indígenas. Y ahí los lingüistas indígenas cuestionaron el concepto de revitalización, porque dicen que nuestras lenguas no están muriendo porque nosotros estamos vivos. O sea, la revitalización está conectada con el tema de la muerte de las lenguas. Y la afirmación es que mientras nosotros vivamos, nosotros vamos a seguir detrás de nuestra lengua, porque ahí está el alma del pueblo. Entonces hay que pasar al concepto, yo creo que hay que cuestionar el concepto cuando asocian nuestra lengua con la muerte. Y ese es el principal cuestionamiento que se le hace al concepto de revitalización. Ahora, la pregunta que me hacen respecto a la estandarización del idioma, esto tiene que ver con política lingüística. El ámbito de la política lingüística tiene que ver con la planeación lingüística. Las lenguas, para que recuperen sus usos multifuncionales, tienen que ser objeto de políticas lingüísticas. Hoy día nosotros no tenemos uso multifuncional de la lengua en la televisión, en la radio, en la prensa, en el banco, porque no hay una política lingüística plurilingüe. Lo que existe es para el español y las lenguas, en este caso ahora también se está enseñando mandarín, por ejemplo, inglés, y existe 0,001
referido a las lenguas originarias con el programa de educación intercultural bilingüe, que es la NADA misma. Entonces, en un futuro, nosotros como pueblo originario tenemos que pensar en una política lingüística plurilingüe, y esa política lingüística, de acuerdo a lo como se ha planteado también desde el mismo proceso de refuncionalización de la lengua, si uno ve el caso de euskera, el catalán, se han creado instancias específicas para que planifiquen los usos de la lengua. Por ejemplo, yo anduve en Cataluña el año pasado, a comienzos de este año, y visité al Termcat, que es el Centro de Terminología Catalana. Y ese Centro de Terminología Catalana está preocupada de la creación de la terminología en catalán. Entonces, incluso me han a veces contactado, me dicen esta terminología de uso en el español que tiene un origen en el mapudungún. Me piden opinión al respecto, porque la idea es cómo pasan ese término a la lengua catalana. Entonces, eso se llama planificación lingüística, la planificación del corpus. La planificación lingüística tiene dos caminos que realizar. La planificación del estatus de la lengua, subir el estatus de la lengua en la sociedad, ponerla al mismo nivel que las otras lenguas, y la planificación del corpus, que implica el uso de la terminología, creación de terminología. Yo me dedico a la cuestión de la terminología también, la estandarización, la forma ortográfica, y claro que hay que trabajar y hay que formar lingüistas, muchos lingüistas. Yo quedé impresionada, yo le dije a la gente en Cataluña, ustedes tienen un ejército de lingüistas acá, porque tienen oficinas, gente y todos lingüistas trabajando en diferentes partes de lo que son el uso de las lenguas, ¿no? El estudio de las lenguas. Entonces, nosotros aquí no tenemos. Y cuando yo planteo crear terminología nueva, soy cuestionada a veces normalmente por los no hablantes, porque los no hablantes creen de que uno al crear una terminología estaría haciendo calco semántico, tipo huiñol-chipanto, huechipanto. Ese es un calco semántico, huechipanto es un calco semántico. Pero hay criterios y procedimientos para creación de palabras, y yo sostengo que el mapudungún es una lengua que tiene los recursos, es una lengua sufijante, y con la condición de lengua sufijante tiene todos los recursos que en su propia gramática, en su propio sistema, que va a permitir crear las palabras que necesitamos para nombrar el mundo en nuestra propia lengua. Entonces es necesaria proyectar una forma estándar de escritura, de uso de lengua, lo que no significa dejar de lado las formas regionales, los dialectos regionales. Todas las lenguas del mundo tienen dialectos y tienen variedades, mejor que dialectos. Variedades regionales, variedades en los barrios, variedades en lenguaje de jóvenes, variedades en lenguaje de mujeres, y eso no se mata con una política lingüística que apunte a tener una lengua donde todos nos podamos comunicar, una lengua estándar, más que se le llama lengua estándar. Entonces es un trabajo y un proceso de maduración lingüística que tenemos que hacer los hablantes de mapudungún. Profesora, sí, mire, también habían, de acuerdo a lo mismo que estaba conversando, yo sé que hay dos palabras, pero quiero hilar una pregunta que hicieron con respecto a la estandarización que estaba usted recién hablando, y que si es posible mantener esta estandarización en el lenguaje oral. Es una pregunta de José Cuevas. Depende, porque en el lenguaje oral nosotros tenemos distintos tipos de registro. El registro del anciano en el mapudungún es un registro distinto al joven. El registro del anciano usa sonidos también vinculados a su condición de anciano. Entonces, o sea, con unos sonidos mucho más de cariño frente a la gente.
y ese es un registro. Ese registro se sigue cultivando en la oralidad, y ese registro, un lenguaje estándar no tendría por qué mutilar ese registro. Ese registro tiene que continuar. Entonces, el lenguaje estándar no tiene por qué entrar a estandarizar la oralidad, pero sí hay un lenguaje oral formal, ¿sí? Y ese es un registro, el lenguaje oral formal es un registro. Cuando uno escucha a un buen hablante de Mapudungún en una ceremonia haciendo un hueupín, te va a usar el Mapudungún de alto nivel oral formal. ¿Te fijas? Porque ese es su registro, eso lo hace un hueupife, lo hace un epeutufe. Entonces, ¿qué hace el lenguaje estándar frente a eso? Bueno, tomará lo mejor que tiene eso para proyectar esta lengua supradialectal que represente a todos, de alto nivel, ¿no? Pero de la propia bagaje que entrega la lengua. Ya, perfecto. Gracias, profesor. La Jimena Sepúlveda, yo quería misma. tomar palabra. Sí, Sepúlveda. Lisa, sí, mira, 3 antecedentes, y creo que yo te lo comenté antes, ¿no? El estudio de abril del centro, el de la Católica, ¿no? El Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que hace un pequeño estudio con una muestra de poco más de 1.500 chilenos y también indígenas que habitan el territorio chileno. El 97% adscribe a un reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios, ¿no? El 42% de esas personas consultadas dice que está de acuerdo con que las lenguas originarias se enseñen obligatoriamente en todo el sistema escolar. Como dato, ¿no? Sin embargo, la mayoría de esas personas cree que convendría un tipo de reconocimiento más multicultural que plurinacional, ¿no? Ahí se hace la distinción que tú también has hecho, así que te la pido que ojalá la puedas hacer acá, entre lo multicultural y lo plurinacional, ¿no? Ese es como primer antecedente. Segundo antecedente, que yo creo que expones tú muy bien respecto de no solo la lengua, ¿no? La existencia de la sociedad mapuche respecto de la lengua, de la filosofía, de la producción en literatura y en las artes, y también otro antecedente que estamos ahí a una semana, ¿no? De que quieran ingresar una indicación sustitutiva en donde no se reconoce el patrimonio indígena en particular, ¿no? Se subsume en la idea del entorno. Y tercero, vinculado con lo que tú señalabas de cómo nuestros niños mapuches en el Alto Biobío están llenando las aulas del PIE, con todo el respeto a los educadores diferenciales que están presentes, pero me da la impresión, y ahí te pido tu comentario, que lo que se ha propiciado es un tipo de interculturalidad que es para nada una interculturalidad crítica, sino que jerarquiza y racializa en la medida que deja, que incluye, que tolera, pero que claro, que la inclusión le ha puesto un pie encima a un tipo de interculturalidad en donde no hay institucionalidad real, ¿no? Entonces esos serían los 3 antecedentes, si lo pudiese comentar. Y bueno, ¿qué le pudieses decir a estos padres, a estas familias del barrio República? ¿Qué debiesen exigir a las escuelas, ¿no? ¿Qué se debiese exigir en torno a las lenguas originarias, pero también en la universidad? ¿Ah? ¿Con qué demanda lingüística hay que llegar allí, ¿no? Si aspiramos a una plurinacionalidad más o menos real. Eso. Perfecto, muchas gracias. Gran pregunta, grandes preguntas como para pensar el mundo de nuevo, ¿no? Para hacer muchos cabildos más y todo. Hay que trabajarla entre muchos. Tenemos que hablar los pueblos, tenemos que hablar con los cachipaches chilenos, los que se reconocen mestizos, con los que ya no quieren más con este sistema colonial que tanto daño ha hecho, ¿no? El sistema colonial patriarcal que nos ha puesto como inferiores frente a lo que más fuerza tienen el Estado, los que gobiernan, los hombres que están en el poder,
y los que se sienten con el poder frente a la mujer, ¿no? Entonces, una sociedad, la sociedad la construimos nosotros y es legítimo y sano pensar en mejorar esa sociedad. Eso es como lo más valioso, lo primero que hay que reconocer al barrio que está hablando de esta constitución plurinacional y todo lo que están hablando. O sea, tomamos nuestra condición humana como seres que tenemos que perfeccionar nuestra propia convivencia. Ya esa es una decisión de nuestra propia condición humana. O sea, como condición humana nosotros tenemos que mejorar el entorno y la relación con el otro. Cuando no llegamos a eso es porque estamos enfermos, pues. Si necesita el hermano algo, le haremos, le ayudaremos. Y somos indiferentes porque ya hay otro problema ahí. Entonces, este estudio que señalan de que la mayoría está de acuerdo con una constitución multicultural y plurinacional tiene un problema de fondo. El problema de fondo es que estamos hablando de naciones originarias. Las naciones originarias no son solo culturas originarias. La cultura es lo que nosotros, cada grupo, cada familia tiene cultura, todos tenemos cultura, pero las naciones originarias son constructos políticos, territoriales, que tienen una base amparada por las legislaciones internacionales que reconocen, más allá de la cultura, derechos políticos, derecho a la autodeterminación, derecho al territorio. Entonces, si nuestros cachipache, compañeros, hermanos no indígenas, están planteando la multiculturalidad sin reconocer la plurinacionalidad, están restringiendo los derechos que nosotros tenemos, los derechos que nos merecemos, que tenemos como nación. Y esos derechos que tenemos como nación no es solo cultura, es territorio, es lengua, es historia, es derechos políticos, es derecho a la autodeterminación. Entonces, necesitamos comprender cuáles son los derechos que tienen todas las naciones originarias, y esos derechos ya están discutidos y están en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí están. Y el máximo derecho es la autodeterminación. Entonces, por cuanto la Constitución tiene que reconocer la plurinacionalidad, los derechos de todas esas naciones que han sido postergadas, para hacer justicia histórica con nosotros, porque si no, vamos a llegar solamente a una cuestión de tipo cultural y que se lleva a la folclorización, porque cuando la cultura cae en la folclorización, cuando no se reconoce el productor y el que genera esa cultura y otro dice yo lo puedo hacer, ¿no? Y ahí se va reproduciendo una cultura folclorizada sin reconocer el derecho que tiene quien es portador legítimo también de esa cultura. Entonces, dicho eso, respecto al 42% que reconoce la importancia de que todos aprendamos el mapudungún, la lengua originaria, yo creo que todos tendríamos que ir a la escuelita de nuevo y entender el valor del bilingüismo, el plurilingüismo en el siglo XXI. No somos nada con una sola lengua. No somos nada. Los niños que hoy día están sobrecargados con las plataformas virtuales y todo, están metiéndose a páginas que no son del español. Están manejando otras lenguas. Hay niños que incluso juegan con juegos chinos y que hablan chino, o sea, hablan chino, juegan porque bajan esos programas. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando el resto no quiere con lengua indígena? Estamos reflejando el desconocimiento del valor del bilingüismo y estamos reflejando también nuestra condición racista colonial, de que la lengua indígena no vale. Eso está indicando ese dato del 42, porque si todos fuéramos seres humanos que valoramos por sobre todas las cosas la condición humana, y que una condición humana es tener distintas culturas y distintas lenguas, bien, pues aprendamos todas las que podamos, ¿no?
Eso es como el niño, cuando uno ve niños chiquitos, recién va a la escuela, quiere aprender todo, todo, todo. Entonces eso es lo que nos dañó la escuela, o sea, yo creo que hay que volver a ese estadio donde teníamos tanta motivación por conocer el mundo, que tenemos que reivindicar ese derecho y sentirlo, que los sistemas educativos nos permiten conocer ese mundo desde una buena mirada. Entonces, lo otro que señalas tú respecto al patrimonio indígena, que quieren hacer esa indicación sustitutiva del patrimonio indígena, de no reconocer el patrimonio, es una violencia racial colonial, porque la legislación que existe para los pueblos originarios, convenio 169, que lo ratificó este Estado, el convenio, la declaración, que aunque no sea vinculante para el Estado, las leyes que hablan de que los pueblos originarios tenemos cultura y patrimonio, tenemos herencias, los patrimonios son la herencia, son este mundo a veces hasta simbólico. Por ejemplo, en esta situación de pandemia en que nos encontramos, hablando con los lamiños, reivindicamos nosotros la necesidad del habla, el habla indígena, la voz de nuestros antepasados. No podemos hacer la ceremonia en la tierra, pero la vamos a hacer con nuestras hablas, con la voz de nuestros antepasados, porque eso es una voz de la tierra también. El Mapudungun también es una voz nuestra, pero también es de la tierra. Entonces ahí también vamos a estar en conexión con la naturaleza, y eso es patrimonio. Entonces, que no quieran reconocer es como que no nos quieren reconocer a nosotros. Eso es atentar contra la propia vida y el contenido cultural profundo que tienen los pueblos originarios. Entonces están vulnerando todo lo que el avance en cuanto a reconocimiento de derechos que existe hasta el momento. Entonces, y el tema de la racialización que ocurre del bilingüismo es la patologización del distinto. Se está patologizando el diferente y se está medicando al distinto. Y al medicarse al distinto, hay una visión de que esto es lo normal. Para determinar que eso es normal, se usan pruebas, test creados por psicólogos, que ni siquiera son de acá de Chile, se hacen adaptaciones acá son test que vienen de Estados Unidos, que se adaptan acá en Chile, que hay una universidad que trabaja la adaptación de los test y se aplican a los niños indígenas. O sea, por ejemplo, un profesor me decía que estaba escuchando una profesora en una escuela indígena que estaba haciendo comprensión del lenguaje español, y le decía a la niñita, Anita, le decía, yo en la mañana como estrellita. ¿Te gustan las estrellitas? Para un niño indígena, las estrellas salen en la noche y tú las ves y qué linda, ¿no? Para un niño urbano, claro, come estrellita porque come cereales. ¿Te fijas? Esa es una aberración epistémica. ¿Cómo le vas a pedir a un niño que te responda, un niño rural que tiene una cultura, una lengua y una manera de vivir diferente, que no come los cereales pasados por azúcar, sino que se va a comer tal vez la harina tostada en la mañana? Entonces, ese profesor, y ahí llegamos al problema de la universidad. Las universidades están reproduciendo colonialismo y racismo, y todavía no han entrado al otro escenario, como están llegando los barrios, por ejemplo, que están hablando de plurinacionalidad. Los barrios están tal vez más avanzados en ese sentido, y la universidad sigue siendo universidad y no pluriversidad, porque las universidades debieran formar a profesores que enseñan segundas lenguas, y esas segundas lenguas sean también indígenas y de otras lenguas, y enseñen el español como segunda lengua y no como la única lengua que hay que priorizar en lenguaje y comunicación. Entonces necesitamos
formar sistemáticamente una generación de profesionales de todos los ámbitos que ya para superar el racismo, el colonialismo y toda la forma de supresión y la forma de inferiorización del ser humano, porque la universidad te conduce a inferiorizar al ser humano, y ya la universidad tiene que dar un salto ético que tiene que darlo. Entonces, porque si tuviéramos nosotros profesores, si hubieran carreras donde se formaran profesores para enseñar la lengua originaria, y en un Estado plurinacional debiera existir, obvio que entre todos vamos a recuperar la lengua, entre todos lo vamos a hacer, pero tenemos que tener los sistemas, las instituciones pluralistas, ya no la institución que ejerce colonialismo interno. Todas las instituciones en Chile están ejerciendo colonialismo interno. Ese colonialismo que lo dejaron los españoles, lo instalaron en las instituciones y con eso nos exigen a los que somos distintos a responderle en su lengua y en su cultura para poder ser ciudadanos. Y eso no es vivir con derecho y con dignidad. Profe, también tenemos una palabra de Lalo, de Quillota. Ya. ¿Aló, probando? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Tengo, no sé, 3 puntos, por así decirlo, respecto al tema. Uno, el acceso al Mapuzungún. El otro, los dialectos que se dan sobre todo en la guardia o la comunidad urbana, ciudades. Y el otro respecto a un tema que tengo sobre la plurinacionalidad. En el primero, contextualizando, si bien usted dijo de que hay que escuchar a la abuela, en mi caso yo no tengo ninguna familia que sea Sí, mapuche. bienvenido. Sí, se Entonces, escucha. ya. Entonces yo no tengo ninguna familia que sea mapuche y me interesa mucho en cuanto a la cosmovisión y sobre todo al idioma. Entonces, yo por lo menos pude acceder a eso gracias a las distintas iniciativas que se han dado por los medios virtuales. Ahora cuando pasa el peligro biológico, por así decirlo, me gustaría saber si que existen harta iniciativas, por lo menos yo soy de Quillota, por eso el nombre, y me gustaría saber si en distintas zonas del país hay iniciativas para enseñar Mapuzungún en, valga la redundancia, en las distintas ciudades, en las distintas guardias. Lo segundo es algo que me llama la atención, es que usted también había hablado sobre los dialectos dentro de la lengua mapuche. Pasa con el dialecto huiliche, no sé si lo estoy diciendo mal, soy ignorante del tema. Pasa con los dialectos en otras zonas, pero me llama la atención los dialectos de las ciudades, porque si bien se quiere recuperar el Mapuzungún, puede generar ciertas deformaciones con términos modernos. Eso pasa en cualquier lengua, ya sea en el español chileno cuando se fundó Chile. Tenemos nuestro acento, al igual que el argentino tiene su propio acento. Entonces puede que se genere ese fenómeno. Y el tercer punto, respecto a la plurinacionalidad, estoy de acuerdo. Sin embargo, a medida de que me he ido interiorizando en el mundo mapuche, por así decirlo, también he visto distintos puntos de vista. Que es la plurinacionalidad en sí, y otro punto de vista, no sé si genera polémica en eso, que muchos no quieren saber nada con el Estado de Chile, lo cual se justifica por las distintas violaciones de los derechos humanos que se han ejercido a lo largo del tiempo, y no quieren nada con Chile. Otros quieren independencia, no sé. Eso igual soy más o menos ignorante del tema. Ahora mi postura personal es que si bien me gustaría que existiera un país plurinacionalidad, también me gustaría que fuera federal, de tal forma de que se recuperara ciertos tributos a cierto estado como Gualmapu o Nulumapu, como era antes, según las tradiciones orales, como también me gustaría que fuera Collasuyo o Rapa Nui en sí. Eso sería como mis 3 puntos, no sé si quedó claro. Sí, perfecto. Muchas gracias por tu
por tu intervención y tus preocupaciones que son tan, están compartidas en muchas otras realidades. Yo he escuchado esta opinión que tú señalas, ¿no? Yo creo que el acceso al Mapudungun tenemos que generarlo entre todos. Si hay colectivos que quieren aprender, habrá que hacer autogestión para conseguir a alguien que te enseñe. Habrá que hacer autogestión para hacer canales de YouTube. Por ejemplo, uno puede hacer canales de YouTube y poder enseñar y todo, pero necesitamos alguien que entienda los aparatitos y trabajo de colaboración, trabajo de red. Porque el Estado no te va a poner el 20 para hacerlo y los mapuches no tenemos el 20 para ofrecer un curso. Entonces, sin embargo, hay varios colectivos que se generan, a partir de la autogestión, se generan hasta generar cursos, y dentro del mundo mapuche también hay colectivos que están trabajando en enseñar el mapudungun y que a veces reciben algunos recursos, a veces se lo autogestionan y hacen todo lo que tiene que ver con los internados lingüísticos en el verano, en el invierno. Entonces hay muchos también que están trabajando en internados lingüísticos y han hecho un trabajo valioso, porque chicos con 3 internados lingüísticos salen hablando, ¿eh? O sea, eso es lo más lindo, lo más agradable, bonito que uno puede ver. Entonces, el aprendizaje, el acceso va a depender del esfuerzo colectivo de los que quieren aprender, sean mapuche, no mapuche, cachipache, mestizo, pero hay que hacer ese esfuerzo. El tema del dialecto no es el mejor concepto para usarlo en temas de valoración de las lenguas indígenas. Es mejor usar variedades regionales porque el dialecto tiene una carga peyorativa negativa. A nosotros siempre se nos dijo el dialecto mapuche, el dialecto huilliche, y ese dialecto tiene la carga histórica peyorativa de tu lengua que no es lengua, tu lengua que no tiene gramática, tu lengua que no tiene escritura, pero como menosprecio. Entonces, para valorar es mejor usar variedades regionales, registros distintos. Hay otras palabras que nos permiten valorar que existe una manera distinta de hacer. Entonces, de que se deforme la lengua, es un trabajo, el español, por ejemplo, que es una lengua bastante estándar, tiene todas sus variedades. Entonces, un chileno habla como chileno y el cubano te va a decir la guagua, qué sé yo, la góndola te van a decir otro, el pecero te dicen en otro lugar, para decir que la micro, ¿no? Y al final de cuentas, cuando tú lees un texto formal, no entendemos todo, uno lee literatura de los diferentes pueblos y ahí no hay problema. Entonces, cuando una lengua estándar se estabiliza con una producción literaria, escrita, abundante, no tendría por qué amenazar las formas, las variedades, no tiene por qué amenazarla. Lo importante es que esa lengua se estabilice con una producción, y sobre todo una producción escrita, consensuada. Nosotros tenemos, yo les decía, escritores, pero cada uno de los escritores está escribiendo a su manera, porque todavía no tenemos un consenso de escritura de alfabética, por ejemplo. Es una tarea que viene desde los años 80 y que no lo hemos logrado hacer, y es una necesidad tener una manera para escribir la lengua, porque eso nos permite, por un lado, también ahorrarnos recursos de enseñanza y recursos materiales también. Entonces, pero esa lengua se va a estabilizar a partir de los propios hablantes que van a hacer uso de esa forma escrita. El tema de la plurinacionalidad y el tema de la independencia, que existen distintas posturas dentro de la lucha de los pueblos indígenas, hay que comprender de que esas posturas son reales y que van a estar, y que en todo grupo social existen diferentes posturas. Pues sí, acá en Chile todavía no hay un acuerdo ni siquiera cómo abordar el COVID, y son todos hablantes español y son todos los que están en el privilegio los que están decidiendo, pero cada uno anda defendiendo sus intereses. Entonces, bueno, eso se reproduce en todo grupo social.
y los mapuches que están por el tema de, sobre todo desde la postura de la autodeterminación, la libre determinación de los pueblos, que es una postura bastante profunda y que sostienen que ya no es necesario, o sea, somos sujetos de derechos a la libre determinación. ¿Por qué tendríamos que estar negociando todavía con el Estado cuando en realidad somos sujetos de derechos de autodeterminación? Y eso es lógico. Solo que esa postura es minoritaria dentro de nuestro pueblo, porque no hemos llegado a ese nivel de maduración de la lucha política. Personalmente yo creo que la lucha no es solo política. O sea, nos sacamos con tener, Evo Morales fue primer presidente indígena en este continente, pero también su debilidad cayó por un tema donde no todos compartieron planteamientos de fondo de los pueblos originarios, como qué tipo de desarrollo vamos a proyectar como pueblo-nación originaria. Entonces vamos a impulsar el capitalismo, y ahí Evo Morales tuvo su debilidad, pues, una debilidad económica, pero también una debilidad cultural en términos de que tampoco se avanzó mucho en todo lo que es la educación. Uno de los elementos que quedó atrás en el gobierno de Evo Morales fue la educación intercultural bilingüe y el desarrollo de las lenguas. Entonces, yo estoy de acuerdo con la autodeterminación, pero creo que hay que liberar también al pueblo o los pueblos originarios del desprestigio social en que nos han llevado la sociedad mayoritaria, en la inferiorización. La inferiorización indígena está internalizada en el cuerpo de cada indígena. ¿Cómo luchamos contra la inferiorización? Necesitamos un cambio cultural, necesitamos descolonizarnos nosotros. Por eso es importante lo intercultural. Y es importante la interculturalidad para todo. Es importante la descolonización del no indígena. Porque si ese no indígena se descoloniza y comprende que los indígenas no son como este señor que dice que andan robando en todas partes y son flojos, y valora de igual a igual y reconoce que hay sabiduría y que hay filosofía y que hay una lengua que aporta, va a actuar diferente. Entonces necesitamos una política cultural profunda que modifique la conciencia chilena y la conciencia colonizada del chileno y la del indígena. Y tal vez cuando avancemos en eso, tal vez podemos pensar con toda la fuerza la libre determinación de los pueblos, pero hay que trabajar fuerte en el ámbito de la cultura. Uy, sí, profesora, nos va dejando varios desafíos. Y aquí también hay otra pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos un poco de lo del concepto de inclusión. ¿Existe el lenguaje de señas en Mapudungún? No ¿Este lenguaje de señas también? No está estudiado, no está estudiado. Yo conocí en mi comunidad gente que no tenía el idioma oral y que se comunicaba por señas, pero no hay trabajo de investigación académica, y es una debilidad que necesitaríamos reconstruir, valorar y seguir cómo se han comunicado las personas que han tenido que usar las señas. Claro, que han tenido la necesidad. También hacen otra pregunta. Dígame. Marce, te propongo juntar algunas preguntas para que nos den tiempo. ¿Te parece si yo ya, leo perfecto. Mire, como que son más lingüísticas y después tú sigues con los comentarios? Porque hay un comentario de Curaqueo que lo conoce la ñaña acá. Dice, dos preguntas, Eliana, Elisa. Dice que tiene que ver con una aclaración que ya hiciste, pero solo para que la pueda reiterar, que es, ¿qué sería un calco semántico? Huaychipantu sería como la chilenización de Huñol Tripantu. Eso, y otra, de Reinaldo, a propósito de apropiación, considerando, no obstante reconocerse más de 2 millones, o sea, que son mayores, o sea, que hay 2 millones mapuches, supongo, que la gran mayoría de los chilenos tenemos sangre mapuche. ¿Cree usted que junto con un Estado plurinacional, el mapudungún debiese ser también lengua oficial? Sí.
Perfecto. Bueno, la aclaración del el calco semántico. El calco semántico es una manera también de cómo aumentar el volumen de palabra en un idioma. Por ejemplo, cuando en una lengua, si nosotros dice en el inglés, uno en Chile, en el castellano, uno usa muchos calcos semánticos del inglés y de otras lenguas. El calco semántico es que se calca el significado en la lengua que quiere ampliar su palabra, ampliar en palabra, calca el significado de la otra cultura. Claro, en este caso del Guiñol Chipanto, se calcó Año Nuevo con estructura morfológica, con estructura sintáctica del propio Mapudungún, que nosotros decimos nuevo año, esa estructura de tener adjetivo sustantivo. Entonces, con nuestra propia norma de sintáctica, calcamos Año Nuevo, al estilo mapuche, pero calcamos el significado del Año Nuevo. Entonces, ese calco es un calco y va a reportar el mismo significado que tiene en la otra cultura, un año nuevo. Tiempo lineal, un año nuevo que deja atrás todo el pasado y que se va al futuro. Un tiempo lineal. Entonces, un calco semántico reproduce el significado de la otra cultura en la lengua propia. Y este es un debate que lo trajimos desde el primer momento en que hicimos la primera celebración pública del año del Guiñol Chipanto de los pueblos indígenas. ¿Y quién nos corrigió? Fueron ancianos, y Rañileo nos corrigió después de haber hecho el primer evento. Y hay muchos otros calcos semánticos, por ejemplo, y hay cambio, muchas veces se cambia semánticamente el significado. Entonces, es un tema que merece abordar. El tema de la sangre no indígena, el tema no es de sangre, yo creo, no es una cosa biológica sanguínea, es un proyecto político para la diversidad, para que todos gocemos de los mismos derechos y de la misma condición humana, de que estamos en el mundo y necesitamos aprender de ese mundo sin prejuicio, sin racismo. Entonces, si los chilenos se reconocen indígenas, está bien, esa es una decisión, y hay generaciones de chilenos que vienen de generaciones indígenas y que no se reconocen, pero con el tiempo se va aumentando este autorreconocimiento, pero la lucha por la plurinacionalidad, por la diversidad cultural, es una lucha humana y política en función de los derechos de todos, de relacionarnos con respeto y valoración del otro y de conocer el mundo del otro también. Súper. Gracias. Después, Marce, hay un comentario creo que es Curaqueo. Sí, voy a leerlo porque es un comentario, ñaña, de Curaqueo Cantufre. Jaime Curaqueo dice: la lenta histórica migración mapuche a la Guarría no produjo espacios culturales específicos en el país, como sí pasó con las experiencias de Bolivia y Perú, sino que emergieron en los 90 en medio de una serie de sucesos con el Estado y las políticas de salud intercultural. Sería de mucha ayuda evidenciar la posición protagónica de la lengua como elemento de resistencia, de combate y ante la invisibilización huinca, y así poder ganar espacio en el territorio urbano de lo que realmente refleja la gran población guarriache, champurria y mapurbe, como diría David Pañeñi, así con exclamación. Otro comentario: Kume Rakizuam Nieña Yaloncón, Mayun Kulem, que abajo agrega: pluriversidad, el futuro en la educación. Y antes de otras palabras, me piden traducir, voy a leerla también esta. Dice: Mari Lamien, Inche Ramón Piñén, Chumleiniam, Epuramtum, Eimi, Wuren Kitukukaimi, Tami Mapudunjun, Quiñe Lifumu, Chummechi soy Kimeai, Mapudungu, Feula, Amututelu, Chachay, Capapay, Tufa, Mapumeu. No sé si leí bien, ñaña. Sí,
Claro, Muchas gracias. Se pregunta él, ¿cómo vamos a escribir bien el Mapudungun si los ancianos se han ido? En el fondo la preocupación, ¿qué vamos a escribir si los ancianos se mueren? ¿Qué saberes vamos a nosotros a escribir en los libros si los ancianos se mueren? Por suerte, es una pérdida por un lado grande, pero por suerte existe la creatividad y la inteligencia. Los pueblos somos inteligentes, pues. Los seres humanos somos inteligentes, todos los niños son inteligentes. Yo creo que una cosa grande que hizo mi papá con nosotros, a pesar de todos los problemas de racismo que nos atacaban, lo primero que hacía era, tan inteligente mi hija, eso. Esa sola palabra, nos crió con esa palabra. Pero si a un niño la escuela le dice eres tonto, eres lento, eres especial, ¿te fijas? Hay tantas maneras de minorar que los chicos se crean con ese registro y al final no explotan su creatividad, terminan asumiéndose que no son creativos. Entonces, por creatividad, ese Mapudungun que vamos a escribir es un Mapudungun también de creatividad. Yo la otra vez me llamó mucho la atención en una conferencia que invitamos a un lamien de un pueblo del pueblo de Issá, de México, un pueblo, una lengua indígena, y un mapuche le dice, ¿para qué vamos a traducir en lengua indígena la palabra link? Si ya todo, link, ¿no? Todos ya sabemos lo que significa en esa lengua. Y él habló de que, él le dice, pues no pasa por eso de no traducir, o sea, no podemos nosotros tenemos un saber que heredamos de los antepasados porque ellos crearon conocimiento. Tenemos la misma tarea de crear conocimiento nosotros, no caer en la flojera mental. Por flojera mental no voy a hacer ese esfuerzo de poner esa palabra link en mi lengua indígena, es una postura cómoda, ¿no? Dice, ya todos entendemos en inglés lo que significa, ¿para qué lo vamos a hacer en lengua indígena? Pero ahí, ¿quién gana? Va ganando el inglés, pues, y va perdiendo la lengua indígena. Entonces, ¿qué Mapudungun escribiremos si se van nuestros antepasados? La herencia que llevamos escribiremos, la historia que tenemos escribiremos. Muchas historias nuestras no son contadas, las mujeres no hemos contado nuestra historia, las mujeres estamos ausentes de la historia del pueblo mapuche. Pero estamos nosotros y hemos llevado una historia, esa tendremos que escribirla. Los ngelam que le hemos dado a los hijos, los ngelam que le hemos dado a los alumnos, todo eso se puede seguir desarrollando, tal cual lo hizo este lamien que me presentó ese peo a comienzo que yo le señalaba. Entonces, por condición creativa y por también agilidad de mente, nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra cultura. Marce, leo las otras preguntas antes de darle una pregunta, y hay una palabra que es de Javier. Entonces tenemos la pregunta. Sí, y además estamos justito en la hora. Por eso. Sí, estamos como en la... Sí. Sí, entonces, ¿existe alguna universidad que tenga profesores de Mapudungun? Por ejemplo, acá hay otra. Quisiera su opinión respecto a este interés por conocer la cultura mapuche en los últimos años entre muchos chilenos. De Tatiana Mimisa Poblete. Después dice de Ramón Cayuqueo Cortés, Cupado Alcantún Tami Mapudungun Lamien. Furene Aifen, doy ayukunaiwi tapiuke, kim lafin kufa mi gurin asunfali. Ahí, se la voy a enviar porque yo creo que esta estaba muy difícil para mí, ¿no? Yo llegué solo a nivel 2. Se la voy a copiar ahí. Se la puse en el chat la última. Sí, ahí está, de Ramón. Bueno, yo creo que no tengo aquí, a ver, voy a ver el chat. En la última, Kepalketun Tami Mapudungun, quiere escuchar mi Mapudungun, dice, hazme el favor.
Doy allí que no guaita piuque, su corazón se va a alegrar mucho más, dice. Kim Lafin tufa ni wirin asun fali. Kim Lafin tufash ni wirin asun fali. Dice que no conoce esta escritura y que no se hace mucho conocer, ¿no? Entonces, me decía de estas preguntas, la última que me señalaba era respecto a la... Voy a volver acá a la... Al interés por conocer la cultura mapuche en los últimos años, ¿tu opinión? Y si existen Sí, profesores de Mapudungun en la universidad, era como genérico. claro que existen, pues, claro que existen. Yo soy una de esas profesoras que trabajo en la universidad. A veces soy muy importante, a veces no tengo ningún rol que hacer dentro de la universidad. Depende mucho de la política universitaria, y yo tengo toda una experiencia de posicionar el tema de la lengua y la cultura en la universidad, pero siempre estoy en el margen. Todavía ha costado mucho institucionalizar todo ese trabajo de visibilización de la cultura dentro de la universidad. Creo que la falla que tenemos nosotros en la Universidad de Santiago es que no existe la institucionalidad para la interculturalidad. Entonces, no existiendo la institucionalidad, no se generan directrices para trabajar la interculturalidad a nivel transversal. Y la universidad ha sido solidaria, la universidad ha sido una linda plataforma que a mí me ha cobijado, y no solo a mí, sino la historia de la lucha por la lengua. Desde que llegué a la universidad el año 2010, y trabajamos en la universidad con apoyo de la Universidad de Santiago, el primer Congreso de las Lenguas. Y claro, y ahí comprendí yo que no es lo mismo hablar desde la calle que hablar desde la universidad. O sea, cuando uno se instala en la universidad, es la universidad la que se le escucha en todo sentido, entonces eso tiene prestigio. Y eso ha dado un prestigio también a que se escuche más lo del Mapudungun. Entonces, hay profesores de Mapudungun, hablantes de Mapudungun en diferentes universidades. Tengo unos súper buenos en la Miena, ya en la Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, Quintriqueo, está la Mien también, pues hay varios Lamien ahí que están, Margarita, incluso Macanío, que habla muy bien el Mapudungun, que escribió también el libro de Huenumapu, por ejemplo. Quilaqueo, que ha escrito bastante sobre el sistema de conocimiento propio de los pueblos originarios. Bueno, hay Jacqueline Cañuguán en la UFRO, Paula Lonqueo, y está en filosofía en la UFRO, que llevan pensamiento de historia mapuche y que están de alguna manera permeando, ¿no? Pero sí falta una institucionalidad que se dedique al tema, porque ahí dentro de la política universitaria y todas sus complejidades y temáticas que se instalan, falta darle fuerza a las políticas indígenas. Entonces, hay interés por conocer, porque yo creo que a partir de los años 90 se rompió un paradigma. Y fíjense que el paradigma de lucha de los pueblos originarios, hoy día tenemos una crisis sistémica profunda por la pandemia. No es una crisis solamente biológica, es también una crisis alimentaria, es una crisis también ecológica, es una crisis de los migrantes, es una crisis con la salud. Entonces, y es con el conocimiento, porque no tenemos todavía la cura para mejorarnos del COVID-19. Entonces, en esa crisis que estamos es producto también de la visión de mundo que no han impuesto con la postura eurocéntrica del mundo. El ser humano, el hombre es el dueño de la naturaleza y la naturaleza al servicio del hombre. Eso ha llevado a la crisis ecológica más profunda, al hacinamiento, a la explotación del ser humano. Imagínense, los que más se están muriendo por el COVID son las poblaciones marginadas que están hacinadas y que no pueden hacer las cuarentenas y que están en contacto unos con otros y que tienen que, aquí en Santiago, que tienen que salir a trabajar todos los días, no pueden ni siquiera cuidarse, porque si se cuidan o comen o no comen, o sea, una situación compleja de esa naturaleza. Entonces, ¿quiénes responden? ¿Qué proyectos políticos y de lucha están respondiendo a esa situación aquí en Latinoamérica?
y que están cuestionando profundamente la situación colonial, patriarcal, ambientalista. Ahí tenemos las mujeres, tenemos a los movimientos ambientalistas y tenemos al movimiento indígena. Y el movimiento indígena es el que más sustento ideológico político tiene para una lucha contra este sistema de explotación del ser humano y la naturaleza. Entonces nuestra lucha hoy día es un gran baluarte para la historia de esta humanidad, porque si esta humanidad, si salimos a flote, es porque vamos a resolver los problemas de fondo que tenemos frente a la naturaleza, frente a la explotación de la naturaleza y del ser humano, y donde tenemos sustento filosófico y de historia, es en la lucha de los pueblos originarios. Entonces eso, desde los años 90, con los 500 años de resistencia, empezó a germinar, y nosotros lo hicimos germinar en los años 90, reposicionando la autoridad originaria, las machi, los loncos, la medicina, la bandera mapuche, los kimón mapuche, la lengua, de allá venimos. Y claro, no hemos trabajado en vano y tenemos una sociedad sensible a estos temas, con sensibilidad frente a estos temas, y eso también marcó la diferencia en el estallido social, un estallido social identificado en plenitud con la lucha indígena, y se reflejó en el uso de la bandera. Yo hice un trabajo de cuánta escritura había en lengua indígena, y lo publiqué por un diario online ahí. Impresionante cómo también el paisaje lingüístico se mapuchizó con el estallido, porque en el estallido se expresó la gente que no está en el privilegio. Lamentablemente la gente del privilegio de derecha y de izquierda fueron pensando en defendiendo sus propios privilegios, y nosotros que estamos con una serie de otras necesidades nos pudimos expresar en el estallido social, y que yo espero que lleguemos a esta lucha por una nueva constitución y por una constitución plurinacional. Gracias, ñaña, están aquí, nos dejaron en el chat. La Tatiana nos dejó la encuesta, por favor a los que estén conectados que la contesten, y tiene puro agradecimiento. Y una última pregunta. Ayelén Mañón dice: la mía Elisa, la admiro mucho. Luisa Barrera: la mía Elisa, ojalá pudiera ser mi Jimel un día Mañón. Y la pregunta que es de Facebook, que es que Trafe, dice Mari ñañita Lisa Loncón, Kume Guñol Cripantu: si bien el PIB ha dado frutos, no en todos lados, lamentablemente, dado su filtro, ya que son muchos los que no tienen acceso a su lengua materna. ¿No sería mejor construir desde la autonomía y la autodeterminación, más allá de la lucha de un Estado que por años no ha querido ceder? Un poco lo comentabas ya hace un rato, ¿no? De la diversidad en la sociedad mapuche de posiciones. Existen ejemplos, tal cual lo mencionó con Bolivia, de seguir ese raquizam. ¿Cuál cree usted que sería el siguiente paso? Ya no estamos en los 90, esa lucha ha dado fruto, y somos muchos los que anhelamos esta autonomía de nuestro Gualmapu. Lemoria ñaña, Cumecusauca Kimun, Huehuaín. Próximo paso, la mía. ¿Cuáles son los pasos? Si yo fuera... Vamos a tomar nota, vamos a empezar a tomar nota, vamos a dejarlo aquí grabado. Está como cuando los zapatistas llegaron a exponer su postura a la UNAM, los estudiantes de la UNAM le decían: ya, pues díganos cuál es la vaina, porque ellos estaban ahí dispuestos a asumir lo que había que hacer, ¿no? Estamos en la misma situación, díganos cuál es la vaina. En el fondo, lo que hay que hacer, o sea, yo creo que las comunidades lo saben, los pueblos lo saben, de hecho ya hay avance, por eso están presos, por ejemplo, hay mujeres hay hombres presos hoy día, nuestros lañanes están en la cárcel, están privados de libertad por haber defendido el pensamiento mapuche, nada más que por eso, ¿ah? Y hay otras, las ñañas que fueron vejadas sexualmente por esa policía racista, es impresionante, o sea, y son ñañas que han llevado el sistema de todo lo que es la producción hortícola, que es tradición mapuche y que es la producción más sana y que es la producción con lo cual a nosotros nos criaron, con esa nos alimentaron y nos criaron. Por esas ñañas somos los que somos ahora,
mi madre, las tías nuestras, así trabajaron, y que ahora sea un vil policía que las trate de ese modo, en realidad es una situación que sí produce rabia, y dan ganas de encontrar la vaina y ya, pues, resolver el problema. Pero este es un proceso, creo yo, es un proceso que parte y que ya partió, y que hay gente que está dando todo para avanzar en la recuperación del territorio. Y yo creo que pasa también por tener un poder de decisión política. Necesitamos decidir por nosotros mismos la política de los pueblos originarios. No se justifica que nosotros le entreguemos nuestra demanda a un no originario. Pueden ser muy solidarios, pero no conocen la situación. A nosotros nos pasó con el proyecto de ley de derechos lingüísticos, que está en el Parlamento, que se lo entregamos a la bancada progresista, y ellos estaban muy de acuerdo, pero ahí se quedó. Y eso se va a mover en la medida en que nosotros tengamos gente y representación nuestra ya, pero representación de nuestro propio pensamiento, porque no podemos confiar en los que llevan en un pensamiento. Bueno, hay gente que tiene apellido indígena incluso en el Congreso, pero no representa un proyecto de lucha indígena. Entonces, transformar en proyecto de lucha nuestra demanda, nuestros derechos, y conquistar derechos políticos, y avanzar con el trabajo de la educación, que es lo que estamos haciendo ahora, y que ocupemos toda la pandemia en sensibilizar, en aclarar los planteamientos de lucha de nuestro pueblo. Entonces, hay mucho que hacer, Lamián, hay que tener fuerza, esperanza y agilidad mental, no quedarnos dormidos, hay que avanzar en esto. Sí, pucha, nosotros ya tenemos que ir finalizando. Quiero despedirme de la ñaña acá y decirle que se nos había olvidado decir que son 48 días ya en huelga de hambre, lo Lamien de Angol y Temuco, pero como dice la ñaña, también ahí hay otros que siguen luchando. O sea, hay también que están anoche en Cañete, Purén y Quirúa, que estaban haciendo ahí acciones de resistencia, así que esperamos también que se cuiden y que estén bien todos. Chal tú, Lamien. Feliz, Lamien. Sí, no es agradecer como todos los conceptos que ha ido planteando de lo que hablábamos. Yo creo que lo central tiene que ver con las políticas que nos tienen que ir dando tanto desde los pueblos originarios, como todo lo que tiene que ver con las lenguas, los derechos lingüísticos que son tan importantes, el tema de la educación. Yo creo que ahí yo voy a seguir conversando, porque yo creo que es muy necesario el tema de la educación, y de que tanto desde la formación de los profesores, para poder, un poco lo que planteaba de los programas de integración. Más que nada es agradecer a todos la participación, a Jimena, gracias, porque también nos ayudaste mucho. Yo creo que ahí también generó otra necesidad de poder leer en la lengua mapudungún todos los comentarios porque eso también era un poco es la idea, es que podamos, la interculturalidad no es solamente en el decir, sino que también en el hacer. En todo se tiene que visualizar todo lo que estamos hablando, no solamente no quede en el discurso, sino que, y ahí también la invitación, tanto en cada una de las personas que están acá, de seguir sembrando lo que estamos conversando y cómo vamos a ir generando estos conceptos en la realidad. Más que nada eso, no sé si alguien tiene unas palabras finales, Jime, Tati, y agradecer. Quería mandar, contarles que desde Facebook nos están siguiendo, hay en 70, 80 personas que están siguiendo esta conversación, entonces también hay muchos saludos, agradecer a todos los que están acompañándonos. Quería pedirle a todos si podían abrir las cámaras para que nos veamos en un segundo, un saludo nomás terminando esta charla, agradecerle a Elisa y a todos los participantes. Exactamente. Y también a Tincuy, que es nuestro patrocinador de la sala, nos apoya siempre con la sala para todas las charlas. Y contarles que seguimos con nuestras charlas de la Escuela de Barrio República. El próximo sábado tenemos otra charla que se llama Alimentación para transformar, para la transformación social, eso es. Así que, sí.
creo que estamos Sí. listos para cerrar. Creo Para que que ya se puedan también, sacar. con buena energía, recibir el Guñol Xipantu, que se renueve la vida, que se renueve el amor, que se renueve la naturaleza, el kimón, el trabajo, todo con mucho negüen la mien. Pero callal que me feliaiman. Creo que ya la ven. Muchas gracias.